José María Sauri Riancho. Buenas tardes, diputado, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Jesús, a sus órdenes. Pues preguntar, para darle contexto al asunto. Ustedes, como tercera fuerza política en la Cámara de Diputados al inicio de la 64 legislatura, que todavía lo siguen siendo en estos momentos, por un acuerdo funcional, se estableció que presidirían la mesa directiva en el tercer año de la legislatura, de la 64 legislatura. Sin embargo, pues pareciera que el PT, avalado por el coordinador de Morena, le está dando juego para que compre diputados y rebase al PRI en el número y se le dé la presidencia al PT y no al PRI. ¿Qué va a pasar con esto, diputada? Una precisión, Jesús. No es un acuerdo, es la ley orgánica del Congreso de la Unión, que en el caso de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, establece que el primer año legislativo le corresponde proponer a la primera fuerza, el segundo a la segunda, en el caso nuestro fue Acción Nacional el año pasado, y en el tercer año legislativo y último a la tercera fuerza. El PRI ha sido tercera fuerza los 2 años de la legislatura. Esa es una parte fundamental. O sea, la ley da la atribución, en este caso a la tercera fuerza, para proponer. Pero la segunda parte es también fundamental. Hace la propuesta, pero es sometido al Pleno de la Cámara de Diputados y necesita una votación por mayoría calificada de 2/3 partes. Es decir, que si no media un acuerdo político entre las distintas fracciones, los distintos grupos parlamentarios, no se alcanza la mayoría calificada, porque por sí mismos no los tienen los partidos de la coalición gobernante. Necesitan pocos, pero necesitan diputados y diputadas de los otros grupos. Ya lo vivimos el año pasado. Le correspondió a Acción Nacional hacer la propuesta para la presidencia, pero tuvimos 2 votaciones en las que no se alcanzó la mayoría calificada y Acción Nacional tuvo que cambiar su propuesta y fue hasta que Laura Rojas encabezó la planilla, fue la propuesta del PAN, que se alcanzó esa mayoría, producto de negociaciones y acuerdos para poderla construir. Por eso, aquí se trata de 2 momentos. El primero es respetar la ley y no crear una mayoría ficticia. Pues sí, ficticia, pero no es ni siquiera mayoría, ¿no? Sino una tercera fuerza ficticia. Lo que pasó con el Partido del Trabajo cuando se inició la legislatura, bueno, pues fue hace 2 años y fueron acuerdos que tomaron ellos, simplemente ellos así lo decidieron, ¿no? En esa ocasión. El PRI quedó desde el principio como tercera fuerza, lo hemos sido durante este tiempo. Al PRI le corresponde hacer la propuesta, ¿verdad? Pero es el Pleno que va a decidir si la propuesta que presenta el PRI transita o no. Pero a ver, diputada, aquí el problema que se advierte, porque incluso ayer lo dijo Mario Delgado, dándole vueltas a la ley y diciendo que se va a aplicar la ley, pero dejando en libertad a que el PT siga comprando, y perdóneme que lo diga con esas palabras, pero se ha hecho público esto así, comprando diputados para tener 47 legisladores y convertirse en la tercera fuerza. Es una forma de excluir definitivamente al PRI, a las oposiciones del proyecto político de la 4T. Mire, es una cuestión de o se sigue avanzando en la construcción del pluralismo democrático. Una de las, vamos a decir, de los espacios más importantes ha sido la Cámara de Diputados. Justamente cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en 1997, fue cuando empezó a fraguarse la nueva institucionalidad de la Cámara de Diputados, que correspondieron a momentos y tiempos del proceso de democratización del país muy relevantes.
uno de los protagonistas estelares de esos años fue ni más ni menos que Porfirio Muñoz Ledo. No teníamos antes del 97 un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados como lo es ahora la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los grupos parlamentarios. Y la mesa directiva, vale la pena recordarlo, se elegía cada mes. No era como lo es ahora una elección durante un año. Y quien presidía la mesa directiva no tenía la representación legal del Congreso plena, o de la Cámara de Diputados plena, como lo tiene ahora la mesa actual. Entonces, esa institucionalidad construida en el marco de la pluralidad política es la que quedaría vulnerada si en vez de avanzar con todos los retos que eso implica, empezamos a buscar un pasado que justamente estos mismos grupos políticos denunciaron sistemáticamente. Entonces, considero que aquí el enorme reto es encontrar un acuerdo interno, respetando a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara, para que la mesa directiva del último año legislativo pues pueda hacer su trabajo.